Bien. ¿Me escuchan ya los asistentes a este diplomado? Ya, doctor. Sí, se escucha, doctor. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Les agradezco mucho. Ya podemos empezar, Kenia. Ya puede comenzar, doctor. Correcto, gracias. Bien, vamos a este módulo titulado Derecho Procesal Electoral. Tendremos actividad hoy y mañana. Una disculpa por estar empezando a esta hora, pero las genialidades de la tecnología me cuestan mucho trabajo y voy adaptándome poco a poco. Espero que así el tormento sea de menos tiempo. Nuestro tema ahora es Derecho Procesal Electoral. El diplomado justamente es Derecho Procesal Electoral. Me imagino que esta es una segunda o tercera semana del diplomado, no tuve el cuidado de preguntar, pero nuestro tema, Derecho Procesal Electoral, parece que no está precedido de ningún otro sobre derecho procesal. En consecuencia, vamos a abordar estos temas desde el principio. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Kenny. Los puntos que abarcan son definición y alcances del derecho procesal electoral, la acción procesal electoral, la naturaleza jurídica, no sé si del derecho procesal o de la acción procesal electoral. Voy a preguntarle al coordinador de este diplomado. Y luego la diferencia entre la acción electoral y la acción constitucional en sentido estricto. También preguntaré qué es lo que quisieron decirnos con estas expresiones. Obviamente no es para improvisar, sé lo que tengo que decir, pero quiero confirmar de qué se trata. Vamos a quedarnos por lo pronto en la definición y alcances. Tampoco sé qué es lo que quisieron decir con lo de alcances del derecho procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Primero, la definición de derecho procesal. ¿Qué entendemos por derecho procesal? Para después poder llegar al concepto de derecho procesal electoral. Hugo Alsina, en su Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y Comercial, nos dice: el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la substanciación del proceso. Un concepto bastante amplio, abarca varios temas, sobre todo dos aspectos fundamentales del derecho procesal. Uno, que identificamos como derecho procesal orgánico, y el otro que no sé si denominarle derecho procesal dinámico, que es propiamente la realización
del proceso. En el derecho procesal orgánico nos estamos refiriendo a esta parte que Hugo Alsina dice comprende la organización del Poder Judicial. Obviamente debemos de tomar en consideración que conforme al principio de división de poderes, tenemos un poder judicial. Sin embargo, en sistemas como el nuestro, de México, tenemos una buena cantidad de tribunales que no forman parte del Poder Judicial. Por tanto, yo normalmente no me refiero al Poder Judicial, sino a los órganos jurisdiccionales y a los tribunales en términos generales, así como a la función jurisdiccional del Estado o actividad jurisdiccional del Estado, dice Hugo Alsina, pero casi nunca hablo del Poder Judicial. Un ejemplo son los tribunales electorales locales. De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los tribunales electorales locales no forman parte del Poder Judicial de la entidad federativa correspondiente. Los tribunales administrativos, algunos tienen autonomía constitucional y otros forman parte del Poder Judicial de la entidad. Depende de la legislación del Estado en donde se ubique el tribunal administrativo. Y lo mismo sucedía con las juntas de conciliación y arbitraje. No formaban parte del Poder Judicial, salvo con la reforma reciente en materia de función jurisdiccional laboral. Ahora será el Poder Judicial el que se encargue de esta función. Anteriormente eran las juntas federal y locales las que tenían competencia en la materia laboral. Pero también tenemos el Supremo Tribunal Agrario, que es un tribunal con autonomía constitucional, no forma parte del Poder Judicial. Tampoco el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y a nivel federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tampoco forma parte del Poder Judicial. De ahí que yo jamás hable, o bueno, casi nunca hable del Poder Judicial, sino de órganos jurisdiccionales, de juzgador o tribunal en su caso. Vamos a la siguiente, por favor, Kenia. Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga nos dan una precisión. La expresión derecho procesal tiene dos significaciones distintas, aunque íntimamente relacionadas. Una se refiere al derecho procesal positivo o conjunto de normas jurídicas procesales. La otra, al derecho procesal científico o rama de la enciclopedia jurídica que tiene por objeto el estudio de la función jurisdiccional de sus órganos y de su ejercicio. En su concepción general y unitaria, el derecho procesal se concibe como un derecho de contenido técnico jurídico que determina las personas e instituciones mediante las cuales se atiende la función jurisdiccional y al procedimiento que en ésta ha de observarse. El derecho procesal define y delimita la función jurisdiccional, establece los órganos adecuados para su ejercicio y señala el procedimiento o rito procesal. Como podemos advertir, en esta precisión que hacen Castillo Larrañaga y Rafael de Pina, hablamos de dos aspectos del derecho procesal: el normativo, que ya habíamos visto con el otro autor, también se refiere al normativo, pero ahora encontramos el aspecto científico, que no advertimos, no encontramos en la cita anterior. En cambio aquí no se hace una precisión del aspecto orgánico, aunque al hacer referencia al conjunto de normas jurídicas procesales, obviamente tenemos integradas tanto las orgánicas
como las que yo denomino dinámicas y que aquí nos dicen los autores o las identifican los autores como procedimiento o rito, normas jurídicas del procedimiento o rito procesal. Se refiere a formalidades. La palabra rito realmente quiere decirnos formalidades del proceso, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla el proceso. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Aldo Bacre nos dice la rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, partes y terceros en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social. Con pocas palabras, nos dice Aldo Bacre muchísimos temas que comprende el derecho procesal. Actividad que desarrolla el órgano jurisdiccional. Pero el órgano jurisdiccional puede ser tipificado de esa manera como órgano del Estado, con independencia de sus integrantes. Parece que Aldo Bacre, cuando se refiere al órgano auxiliar, se refiere al tribunal, al juzgador, al juez unipersonal o al tribunal colegiado con 3 o más jueces, con independencia de con qué palabra se identifique a los juzgadores. Puede ser un juzgado colegiado, puede ser un tribunal que generalmente es colegiado, se les puede denominar jueces, magistrados, ministros, como se les denomine, lo importante es su función. Y hace referencia a los auxiliares. Casi nadie menciona a los auxiliares, siendo de una gran importancia los auxiliares del juzgador. Todos juntos integran el órgano jurisdiccional, todos juntos. No es nada más el juez, unipersonal o colegiado. El tribunal u órgano jurisdiccional se integra con el juzgador o los juzgadores más los auxiliares. El más importante de los auxiliares, el secretario. El secretario tiene la función de fedatario público jurisdiccional. De acuerdo a las leyes procesales, el secretario autoriza y da fe de las actuaciones del juzgador. Sin secretario, el juzgador no podría actuar o sus actuaciones no serían válidas. El fedatario jurisdiccional es el secretario. El secretario es el que da fe de que lo actuado realmente corresponde a la realidad. Cuando leemos así lo acordó y firma el juez, el magistrado o los integrantes de la sala o del pleno correspondiente, decimos generalmente ante el secretario de acuerdos que autoriza y da fe. El secretario le está dando autenticidad a la actuación del juzgador. La fe pública es la presunción de veracidad, la presunción de validez de lo actuado. La fe pública es un principio que rige en toda actuación del Estado. La fe pública es del Estado y la delega en la materia jurisdiccional en el secretario de acuerdos, con independencia también de cómo se le denomine, en el secretario de acuerdos, secretario de estudio y cuenta, secretario general, la denominación que la ley le dé, no importa siempre que tenga estas facultades. Dar fe de lo actuado por el tribunal,
autorizar las actuaciones del tribunal. Sin la autorización, sin la fe pública del secretario, lo actuado por el magistrado, por el ministro, por el juez, no vale. Sería nulo. Pero lo mismo para las notificaciones. Las notificaciones solo las puede llevar a cabo el servidor público que está autorizado, que está legitimado para notificar, con independencia de que le llamemos notificador, actuario, ministro o cualquier otra denominación que le dé la ley procesal aplicable al caso concreto. Es uno de los auxiliares del juzgador, también de una altísima importancia. Y por supuesto, la oficialía de partes y el responsable de la oficialía de partes, porque es el que asienta con fe pública en qué momento se presentó una promoción, con independencia de la naturaleza de la promoción. Puede ser demanda, puede ser desahogo de requerimiento, puede ser un escrito petitorio, sea lo que sea, el de oficialía de partes, el responsable de oficialía de partes, es el encargado de dar fe de qué se presentó, cuándo se presentó, a qué hora se presentó, muchas veces quién lo presentó y qué se presentó. Si todo esto debe constar en el acuse de recibo que asiente la oficialía de partes. Y finalmente podemos hablar del archivo, que son los elementos indispensables en todo tribunal: oficialía de partes, archivo, actuaría y secretaría de acuerdos. En el archivo es en donde deben estar todos los expedientes ya concluidos. En la oficialía de partes están las constancias que se presentan y, por supuesto, el turno la tiene que hacer físicamente la oficialía de partes. El responsable de dar el turno depende de cada legislación aplicable al caso. De tal suerte que hablar de los auxiliares es importante en la estructura orgánica de todo órgano jurisdiccional. Y aquí también hablamos de partes. Partes pueden ser solo actor y demandado o responsable. Pueden ser actor, demandado y tercero interesado. O, como en nuestro caso, actor, demandado o responsable, tercero interesado y coadyuvante. O, como sucede en la materia de amparo, quejoso, responsable y ministerio público. O en algunos casos, el ministerio público puede ser el actor, como sucede en materia penal en el ejercicio de la acción penal. Pero no es en la única. En la materia familiar también puede el ministerio público actuar como demandante. Así que hablamos del órgano jurisdiccional integrado por el juzgador y sus auxiliares. También forma parte del derecho procesal las partes, y los terceros. Los terceros que pueden o no estar vinculados a la relación que se establece entre actor y demandado. Terceros ajenos a la relación substancial, por ejemplo, los testigos o los peritos, o fedatarios públicos como notarios, corredores públicos o algún otro fedatario que no forme parte del órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que se pretende con el proceso? Lo que se pretende con el proceso, nos dice Aldo Bacre, es la creación de una norma particular. Las normas jurídicas, por regla, son generales y abstractas, pero la sentencia, de acuerdo a la mayoría y quizá la totalidad de los autores del derecho procesal,
considera que es una norma jurídica individualizada. Por eso se hace referencia en esta cita la creación de una norma particular, de una norma para el caso concreto o una norma individualizada que es vinculante para las partes litigantes en el caso concreto. Esa norma individualizada es la sentencia. La sentencia de fondo es la que pone fin al litigio. El litigio es la controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Una definición que yo he propuesto a partir de la definición proporcionada por Carneluti y la crítica y adición que hacen Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Juntando el pensamiento de los dos autores, yo doy ese concepto de litigio, controversia de intereses, de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. Con la sentencia se resuelve el litigio, se pone fin al litigio, pero esta es la sentencia de fondo, también llamada sentencia de mérito. Sentencia de mérito no es, como muchas veces de manera equivocada mencionamos, la sentencia de mérito como diciendo la sentencia de referencia. No, mérito no es referencia. Mérito es el fondo de la controversia. La sentencia de mérito es la sentencia que resuelve la controversia surgida entre las partes. Con esta sentencia de mérito o de fondo, casi en todos los libros la van a encontrar mencionada como sentencia definitiva, pero la sentencia definitiva es otra. La sentencia de fondo o de mérito resuelve el litigio. ¿Para qué? Para restituir o lograr alcanzar la paz social, porque del conflicto de intereses de trascendencia jurídica surge una situación anómala, una situación social que no es conforme a derecho, sino que contraviene el derecho y que casi siempre contraviene la paz social. No importa a cuántos afecte esta paz social. Desafortunadamente hemos estado viendo en las noticias cómo por el secuestro, por el homicidio, por el feminicidio, se han tenido que dar manifestaciones, cierres de carreteras, cierres de calles, en fin, temas que pueden ser de dos, que no necesariamente es de dos, y que afecta la paz social. Desafortunadamente, por la inactividad o la actividad burocrática lenta y a veces ignorante de las autoridades que deberían de estar para garantizar esa paz social y que no siempre cumplen con su función, y menos cuando se les pide 90% de lealtad y 10% de conocimientos. La ignorancia nunca va a ser un elemento que nos pueda resolver los problemas. El servicio jurisdiccional es un servicio profesional, debe ser un servicio de carrera. Deben permanecer en la carrera del servicio jurisdiccional únicamente los que sean capaces, los que se estén actualizando, los que tengan conocimientos profesionales especializados en cada materia. No es solo en la materia electoral. En todas las materias requerimos especialización de los servidores públicos que cumplen la función jurisdiccional. Para no hablar de las otras funciones del Estado. Bien, de este concepto brevísimo,
podemos tener y obtener una gran cantidad de temas, de conocimiento, de inquietudes, al leer estos que aquí reduje a 4 renglones, que pueden ser más o menos, pero que al final de cuentas son pocas palabras con un contenido amplísimo de lo que es el derecho procesal. Podemos, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, que el fin del derecho procesal, de todo derecho procesal, es la paz social. Esa es la finalidad fundamental. Alcanzar ese objetivo es lo más importante para el Estado, para la sociedad y para los sujetos en conflicto. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, adelante, le escucho. Si no, para poder continuar, tenemos todavía otras definiciones de este tema. Si alguien quiere participar, levante la mano o bien abra su micrófono y con toda libertad puede hacer uso de la palabra. Todo claro, doctor. Muchísimas gracias. Qué amable, Raúl, muy amable, gracias. Vamos a continuar. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Kenny. A ver, la anterior. Ahí. Gracias. Jorge Claría Olmedo, también sobre el mismo tema, nos dice: derecho procesal unitariamente concebido es la ciencia jurídica que en forma sistemática estudia los principios y normas referidos a la actividad judicial, cumplida mediante el proceso por los órganos del Estado y demás intervinientes, para la efectiva realización del derecho sustantivo, organizando la magistratura con determinación de sus funciones para cada una de las categorías de sus integrantes y especificando los presupuestos, modos y formas de observar en el trámite procesal. Igualmente, desde otro punto de vista, nos da un panorama bastante amplio. Hablamos de órganos del Estado cuya misión es cumplir la función jurisdiccional. Se hace referencia a la organización de la magistratura con determinación de sus funciones para cada una de las categorías de sus integrantes. Normalmente, los tribunales son biinstanciales. Hay una primera y una segunda instancia. La segunda instancia es una instancia impugnativa o para el conocimiento de impugnaciones de las resoluciones de la primera instancia. Normalmente los procesos son biinstanciales, aunque pueden ser uniinstanciales, una sola instancia y no más, con independencia, por supuesto, de las instancias de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad, que ya no queda dentro de la estructura de un tribunal, sino que forma parte de otro tribunal independiente por regla de naturaleza federal, aunque con el desorden normativo que tenemos actualmente en México, no dudo que un día de estos nos impongan un tribunal nacional al que se deben sujetar todas las salas regionales, la sala superior e incluso los tribunales electorales locales. En esta o en otra materia, está previsto en la Constitución, en el artículo 73, que se debe expedir un código único de procedimientos civiles y familiares. Pues solo falta que establezcan también juzgados de competencia nacional para conocer de asuntos civiles y familiares. Yo espero que ese desacierto nunca sea realidad.
También en esta definición se comprende a todos los intervinientes, a todos, con independencia de que sean los litigantes, de que sean terceros, ajenos o vinculados a la relación substancial, o que se trate de auxiliares del juzgador. Intervinientes, todos los que intervienen en el proceso. Especificando, nos dice Laría Olmedo, los presupuestos procesales, los modos y formas de actuar dentro del proceso. Los presupuestos procesales yo los denomino requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral. Algunos autores los denominan requisitos de admisibilidad y técnicamente Oscar von Bülow los tituló presupuestos procesales. Son todos los actos o requisitos que se deben cumplir para la válida integración de un proceso, desde su inicio hasta el final. Vamos a la siguiente, por favor, Kenia. Definición de derecho procesal según Enrique M. Falcón. Nos dice, es el conjunto de normas relativas a las instituciones, a los actos y a las formas necesarias para obtener la satisfacción judicial de los derechos sustantivos establecidos en la legislación de fondo. Creo que poco podemos agregar a lo que ya hemos explicado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Yo propongo esta definición del derecho procesal en general. Si han advertido, hemos estado hablando del derecho procesal en términos generales. No hemos hecho alusión al derecho procesal electoral, sino a todo el derecho. Es un concepto común, un concepto genérico de derecho procesal aplicable a cualquier rama del proceso. Yo en mi libro propongo esta definición. Derecho procesal es la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso. Me parece que con eso decimos todo. Claro, falta decir qué entendemos por proceso, porque aquí es en donde se complica un tanto la explicación o la comprensión de todo lo que debe haber en un proceso. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a regresar otra vez a la tercera lámina, por favor, Kenia. A la lámina número 3. A ver, la que sigue entonces. Gracias. Hugo Alsina nos dice conjunto de normas y por otra parte dice su estudio. Sí, parece que también hace referencia a los dos aspectos que mencionan Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga. Por una parte, el aspecto normativo, conjunto de normas jurídicas. Y por la otra parte, el estudio. El derecho también es ciencia. El derecho es tratado. El derecho es conocimiento. Por eso es que hablamos de estudiar. ¿Qué es lo que estudiamos? Ya veremos qué es lo que estudiamos. Pero aquí está esta dualidad de naturaleza jurídica del derecho procesal. Por una parte, conjunto de normas jurídicas y por otra parte, estudio o ciencia del derecho. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí hacen la precisión, tanto Rafael de Pina como Castillo Larrañaga, al decirnos, tiene dos significaciones. Normas del derecho procesal positivo
o conjunto de normas jurídicas, y por la otra parte, el estudio de la función jurisdiccional, que es la parte científica del derecho procesal. Solo una acotación importante: para mí no es derecho positivo, sino derecho vigente, el derecho formalmente válido. Sí, el derecho positivo es la parte del derecho vigente que se aplica, que tiene realidad social. Ojalá todo el derecho vigente fuera derecho positivo. Desafortunadamente no lo es. Pero en fin, la insistencia, por una parte, conjunto de normas jurídicas, y por la otra, la ciencia del derecho procesal o derecho procesal científico, como le llaman estos autores. Vamos a la siguiente, por favor. Aldo Bacre también nos dice analizar, pero analizar es estudiar. Sí, se va al aspecto, con independencia de todo lo demás que dijimos, al aspecto científico del derecho procesal, aunque no nos menciona las normas generales, sino la finalidad, la norma individualizada, dictar una sentencia para resolver el litigio. Vamos a la siguiente, por favor. Claría Olmedo también habla de la ciencia jurídica, pero por otra parte se refiere a los presupuestos, modos y formas. Y estos presupuestos, modos y formas no pueden estar en otra parte que en el derecho normativo de manera fundamental. Sin ley no habría proceso. Es elemento fundamental para que establezca cuál es el proceso, cuál es el inicio del proceso, cómo se debe desarrollar y cómo ha de concluir. Estas distintas acepciones, distintas definiciones, me ha llevado a mí a la necesidad de elaborar un concepto integrador del derecho, un concepto que abarque todos los aspectos del derecho, aunque no una definición, porque es imposible con una definición abarcar todos los aspectos del derecho. Hay una tendencia en la filosofía jurídica que sustenta la tesis de la indefinición del derecho porque no tiene una diferencia específica y un género próximo. Otros autores dicen sí se puede definir, pero todas las definiciones que nos dan son definiciones parciales, son definiciones descriptivas, no hay una definición omnicomprensiva. Por eso, vamos a la siguiente, por favor. A la otra. A la otra. Por eso he tratado de elaborar esto que el doctor Santiago Nieto, cuando era doctorando, bautizó como el concepto integrador del derecho de Flavio Galván. Me gustó el título, lo asumí, concepto integrador del derecho, y así es como lo presento. Porque el derecho tiene cuando menos tres acepciones diferentes: derecho objetivo, derecho norma o derecho normativo. Cuando nos dicen que el derecho es conjunto de normas jurídicas, solo se están refiriendo al aspecto normativo, al derecho objetivo. Cuando nos dicen que estudia, analiza, estamos hablando del derecho ciencia, también identificado como derecho erudito o jurisprudencia. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta antes de que se instituyera el posgrado, allá por 1952, 1953, se denominaba Escuela Nacional de Jurisprudencia. Jurisprudencia como sinónimo de ciencia del derecho.
Pero además de ser ciencia o tratado, además de ser conjunto de normas jurídicas, el derecho es facultad de realizar determinada conducta o exigir de otro una conducta determinada. Eso es lo que conocemos como derecho subjetivo o derecho facultativo. Y por otra parte, debemos tener conciencia de que el derecho es un producto humano. El derecho es un producto social. Además, el derecho solo se justifica para la sociedad. De ahí las expresiones en latín, ubi societas ibi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. Y al revés, ubi ius ibi societas. Donde hay derecho, hay sociedad. Si el derecho es un producto social, no se concibe la existencia del derecho sin sociedad. Pero por otra parte, desde el punto de vista normativo, el derecho es un conjunto de normas jurídicas. La norma es una regla de conducta. La norma jurídica es regla de conducta que se caracteriza por ser bilateral, externa, heterónoma, coactiva, general, abstracta y permanente. Estas 7 características de la norma jurídica normalmente, sin el normalmente ningún autor las explica, salvo lo que yo expongo en mi libro, conceptos elementales de derecho o conceptos jurídicos elementales. Y ahí van a encontrar también esta explicación que denominamos concepto integrador de derecho. Si el derecho es un producto social, si el derecho no se concibe sin la sociedad, lo primero que tenemos que mencionar es la existencia de estos sujetos de derecho. El sujeto de derecho es lo que Kelsen denominó persona. Kelsen se equivocó al definir a la persona. Realmente lo que estaba definiendo es al sujeto de derecho. Todo centro de imputación normativa o todo ente susceptible de tener derechos y deberes. Y así podemos aludir a la existencia de sujetos de derecho, unos con personalidad y otros sin personalidad desde el punto de vista jurídico. En la materia electoral tenemos varios ejemplos de sujetos de derecho sin personalidad jurídica, sujetos de derecho que no son personas. Los partidos políticos tienen personalidad. Los partidos políticos son personas. En cambio, las agrupaciones políticas nacionales no tienen personalidad jurídica. Las agrupaciones políticas nacionales no son personas. Los partidos son personas, pero la coalición de partidos no tiene personalidad, no es persona. Los frentes políticos, que son uniones de partidos políticos, tampoco tienen personalidad. Y en el contexto de los seres humanos, el ser concebido pero no nacido, el nasciturus, es un ser con derechos, pero sin personalidad jurídica. Y así nos vamos a encontrar muchos entes de derecho que son personas y muchos otros entes de derecho que no son personas, que carecen de personalidad jurídica. ¿Qué es lo que les otorga la calidad de personas? La ley.
Esta explicación sencilla la dio en su momento Francisco Ferrara con su tesis del formalismo jurídico, de que son personas solo los entes de derecho a los que la ley les atribuye la calidad jurídica de personas. ¿En qué se sustenta el legislador para otorgar personalidad jurídica a unos entes y a otros no? No hay una regla, no hay una normativa aplicable a todos los legisladores para poderle determinar quiénes o a quiénes puede calificar como personas y a quiénes no. En algunos estados de la República, los tribunales tienen personalidad jurídica. Son personas porque la ley les atribuye esa calidad. En otras entidades federativas, los tribunales, no tienen personalidad porque no hay una ley que les otorgue esta calidad jurídica. La familia, en algunos códigos civiles o códigos familiares de los estados de la República, se le otorga personalidad jurídica. En cambio, en la Ciudad de México y en algunos otros estados, no se otorga personalidad a la familia. Y sin embargo, en la Ciudad de México, la familia puede ser titular del patrimonio de familia y aparece inscrito en el registro público de la propiedad la familia como propietaria del patrimonio de familia. ¿Quiénes integran la familia? Los que existan al momento del registro, al momento de la constitución y registro del patrimonio familiar. Así que, ¿quiénes son personas? Pues todos aquellos entes de derecho a los que la ley, a los que el legislador les quiera reconocer la calidad jurídica de personas. Y no son personas todos aquellos entes de derecho a los que la ley no les otorga personalidad. Si revisamos el Código Civil Federal, vamos a encontrar en el artículo 25 la enumeración de las personas morales que tomó en cuenta el legislador para darles esa calidad jurídica. Depende de la voluntad del legislador quién es persona y quién no tiene personalidad. Pero finalmente el derecho es para todos los sujetos de derecho, para todos los entes que conforme a derecho pueden tener derechos y deberes. Yo normalmente no hablo de obligaciones. Las obligaciones son la parte más importante de los deberes jurídicos, pero hay deberes jurídicos que no son obligaciones. Debemos recordar que la obligación es un vínculo jurídico entre deudor y acreedor, por el cual el acreedor está facultado para exigir al deudor la satisfacción de determinada conducta que el deudor debe cumplir necesariamente. El deudor queda en la necesidad jurídica de cumplir la prestación debida al acreedor. Y no estoy hablando, por supuesto, necesariamente de deudas o de obligaciones de contenido económico. La prestación, de acuerdo al Código Civil, puede consistir en dar, hacer o no hacer. Y las conductas de dar, hacer o no hacer son múltiples, son quizá tantas como la imaginación humana pueda concebir. De tal manera que hablar de obligación no es necesariamente hablar de relaciones de contenido económico. Todos los sujetos de derecho, como pueden ver en el siguiente círculo o en el siguiente anillo, tienen derechos y deberes. Para mí, ese es el patrimonio de los sujetos de derecho. No lo que nos enseñan en derecho civil como el conjunto de derechos y deberes susceptibles de valoración económica
que constituyen una universalidad de derecho. Yo excluyo algunas de estas expresiones para quedarme en que el patrimonio es la universalidad jurídica integrada por todos los derechos y deberes de que es titular un sujeto de derecho. ¿De qué contenido son estos derechos y deberes? No importa. Son derechos y deberes jurídicos porque así lo establece la normativa jurídica. Son derechos y deberes previstos en las normas jurídicas. ¿En dónde están las normas jurídicas? Las normas jurídicas están en la ley, en la costumbre, en los usos y en la jurisprudencia. Pero además están también en los tratados internacionales. En esta materia hago referencia solo a tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, porque estamos en el contexto del derecho electoral, estamos en el contexto de los derechos político-electorales. Por eso solo cito a los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Pero esto no implica que los otros tratados no contengan normas jurídicas vinculantes para todos los países suscriptores del tratado. Pero también las normas jurídicas están en los principios generales del derecho. Si recordamos el texto del párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendremos presente que toda sentencia en el orden civil debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ley expresa, la sentencia se fundará en los principios generales del derecho. De ahí que yo sostenga que los principios generales del derecho son también normas jurídicas y por tanto se pueden invocar para dar fundamento a una sentencia que no sea de naturaleza penal. Claro que también en el contexto del derecho penal aplicamos principios generales del derecho siempre que se respeten dos principios fundamentales. No hay delito sin ley y no hay pena sin ley expresamente aplicable al caso concreto. Respetando estos principios de tipicidad, por supuesto que también pueden aplicar y se deben aplicar los principios generales del derecho. Finalmente, todo esto que hemos dicho, sujetos de derecho con o sin personalidad jurídica, con derechos y deberes previstos en la ley, en la costumbre, en los usos, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales o en los principios generales del derecho. Todo esto es objeto de estudio de la ciencia jurídica, de la ciencia del derecho, de la jurisprudencia como ciencia, de la jurisprudencia como conocimiento, tal como se decía en el derecho romano, el conocimiento de lo divino y de lo humano, de lo justo y de lo injusto. Sí, la definición, la vieja definición de jurisprudencia. Cuando yo digo, como veíamos en la definición que propongo de derecho procesal, cuando digo una rama o apartado del derecho, estoy partiendo, y voy a tratar de dibujarlo, a ver si me es posible, de dibujar en el centro del círculo concéntrico, del círculo en color blanco, y en el centro pintar un punto, y de ahí dos líneas diagonales que representen el apartado o rama del derecho. Cuando digo rama del derecho, abarco sujetos, deberes, derechos, normas jurídicas
y teoría jurídica. En la expresión rama del derecho queda todo, nada queda fuera. Y no hago lo que hacen otros autores de decir conjunto de normas jurídicas o decir ciencia que estudia o que analiza, no, porque quedan fuera los derechos subjetivos. Y cuando digo rama del derecho, estoy abarcando todo, sujetos con sus derechos, sus deberes, el sustento normativo jurídico de estos derechos y deberes, y además el estudio teórico, el estudio científico del derecho, de todo lo que hemos dicho. Ese es mi concepto integrador de derecho. Hasta esta parte, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Si alguien tiene algo que decir, levante la mano o abra su micrófono y con todo gusto le escucho y procuraré contestar lo que corresponda. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Qué amable, Yael. ¿Sí fuiste tú quien habló? Sí fui yo, doctor. Correcto, gracias. Sí, ya les iba a decir lo que decía uno de mis maestros. Ante el grito desgarrador del silencio, pienso que no hay ninguna intervención. Bien, vamos a continuar con la sistematización del derecho. Vamos a la siguiente lámina, por favor, querida. Generalmente clasificamos al derecho en público, privado y social. Esto porque hago referencia a ello porque les decía, el derecho procesal es rama del derecho público, del derecho del Estado, del derecho que tiene por objeto al Estado, en su origen, organización y funcionamiento. Y ahí ya encontraremos todas las ramas del derecho que están tipificadas como derecho público. El derecho privado es para los gobernados, aunque es difícil precisar este derecho privado porque es el que tiene por objeto a las relaciones entre particulares como particulares o gobernados que son. Y ahí encontraremos el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho familiar y muchas otras ramas del derecho. Es difícil la ubicación porque el derecho del trabajo es también derecho entre particulares y sin embargo no está en el derecho privado, sino en el derecho social, el apartado del derecho que tiene por objeto la protección de los económicamente débiles o ahora quizá tengamos que decir de los grupos vulnerables, aunque no quedarían todos los grupos vulnerables. Tenemos, y lo tenemos en nuestra jurisprudencia, entre los grupos vulnerables a las mujeres. Y no podríamos ubicarlas en la situación que tienen los trabajadores o que tienen los campesinos para hablar de derecho agrario que forma parte del derecho social. Sí, es un tema un poco difícil, no nos corresponde tampoco exponer toda esta clasificación. Me interesa solo de momento el derecho público, del cual forma parte el derecho procesal en general y el derecho procesal electoral en particular. Vamos por favor a la siguiente lámina. Otra sistematización o clasificación del derecho. Y esto ya lo vimos anunciado en algunas de las definiciones que hemos encontrado, que hemos leído. El derecho lo divido
bueno, no lo divido yo, se divide en la teoría jurídica en derecho sustantivo y derecho adjetivo. Derecho sustantivo, que también califican algunos como derecho material, o bien como derecho de fondo, o leyes de fondo, o legislación de fondo. En cambio, al derecho adjetivo también se le califica como derecho formal o derecho instrumental. Las leyes procesales se les identifica como leyes o legislación de forma. Leíamos en alguna de las definiciones que el derecho procesal se refiere al rito en que se debe llevar a cabo el proceso. Sí, de tal manera que ese rito o forma o formalidad es a lo que hace referencia el calificativo de derecho formal. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El derecho sustantivo, derecho material o derecho de fondo es el que establece los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Derecho sustantivo, el derecho civil, por ejemplo, el derecho familiar, el derecho electoral, el derecho constitucional, en fin, todas las ramas sustantivas del derecho que conocemos. Establecen derechos, algunos autores nos dicen conceden derechos e imponen deberes. Otros autores no comparten esta opinión de que concedan derechos, sino que únicamente los reconocen, que los derechos existen porque son inmanentes a la naturaleza humana, son propias del ser humano y lo único que hace el legislador es llevar al texto de la ley estos derechos para que sean conocidos y protegidos, conocidos por todos y protegidos por el Estado. Y una forma de protección es justamente el proceso para cuando no se respetan los derechos, cuando no se cumplen los deberes, hacer que mediante el proceso se dé cumplimiento a la normativa jurídica correspondiente. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El derecho adjetivo o derecho formal lo clasifico en dos apartados. Esta clasificación difícilmente la van a encontrar en alguno de los libros. Es una propuesta que hago a partir de la teoría y de la práctica. No todo derecho adjetivo formal o instrumental es derecho procesal. Tenemos un derecho procesal y un derecho procedimental. El derecho procesal tiene por objeto al proceso, y así lo defino en el concepto que transcribí y que leímos hace unos minutos. El derecho procesal tiene por objeto al proceso, en tanto que el derecho procedimental tiene por objeto al procedimiento. Y el concepto de procedimiento es un concepto sumamente amplio. Creo que traigo aquí el concepto que propongo de procedimiento. Hasta esta parte, ¿algún comentario, alguna duda? Ha sido muchísimo lo que hemos visto en estos pocos minutos. Son aproximadamente 60, 65 minutos, pero ha sido muchísimo. Espero que haya despertado alguna inquietud, que alguien tenga algún comentario, alguna duda, algo que decir. Quiero escucharlos. Emilio, ¿quieres decir algo?
Nadie quiere hablar, nadie tiene ninguna intervención. De mi parte, no, doctor, todo está muy claro. Muchas gracias. Gracias. Doctor, Adelante. tengo una inquietud o me gustaría escuchar su opinión respecto al artículo 36 constitucional en correlación, bueno, el 35 constitucional en correlación con el 36 respecto al voto, que dice que el voto es un deber o un derecho y a la vez una obligación. A mí me queda la duda porque pues la obligación tendría que tener como tal una sanción. En este caso el voto pues no amerita una sanción si no se ejerce. Me gustaría saber qué opina al respecto, doctor. A ver, pero ¿qué vinculación tiene con lo que estamos viendo? Bueno, lo que pasa es que hace rato hablábamos del deber y de los derechos y los deberes. Entonces pues me quedó esa duda respecto al voto. Correcto, Rosalba. Eso es lo que quería escuchar, porque todo lo que tengamos que decir debe estar vinculado con lo que estamos viendo. Y efectivamente hablamos solo de derechos y deberes que parecieran siempre estar contrapuestos. Tienes parcialmente la razón en lo que dices. Si en el artículo 35 se establece que votar es un derecho de la ciudadanía, un derecho de ciudadanas y ciudadanos. En cambio, el artículo 36 establece que votar es una obligación y dices que no hay sanción. Esa segunda parte no es correcta. Pueden consultar la Constitución y que me ayuden a leer el artículo 38. El 36 me parece que es la fracción tercera. Obligación de los ciudadanos votar en las elecciones. Es correcto. Sí, 36 son tercera. Léelo, por favor. Y dice, son obligaciones del ciudadano de la República, de fracción tercera, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Sí, obligación del ciudadano. Vean nada más cómo la falta de conocimiento del legislador hace que lleven a cabo reformas parciales, reformas en donde les gusta, en donde adivinan quizá, en donde le atinan, como aquellos exámenes de opción múltiple. Ave María, dame puntería. El legislador hace lo mismo. Ave María, dame puntería, a ver en dónde reformo. El 35, el inmediato anterior, reformado, vamos a leer el encabezado, el acápite. Quien lo tenga a la vista, lea, por favor. Y dice, son derechos de la ciudadanía. Sí, son derechos de la ciudadanía. ¿Y por qué no en el 36 se estableció son obligaciones de la ciudadanía? Se están uno junto al otro y sin embargo uno fue reformado y el otro no. Pero ahora vamos al 38, fracción primera. Dice, artículo 38. Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, fracción primera, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará 1 año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley. ¿No que no había sanción, Rosalba? Porque es lo que dice todo mundo. Hay una obligación sin sanción. No, no es cierto. Ahí está la sanción. El que no vote tiene suspendidos sus derechos por 1 año, derechos políticos, durante 1 año. Sí, y es un mandato constitucional. Claro, dicen muchos, pero no señala qué autoridad es la competente para imponer la sanción.
Vamos a quedarnos únicamente en el contexto del derecho electoral. Vamos a ubicarnos en Coahuila o en el Estado de México. Elecciones en 2023, que ya empezó el procedimiento electoral en las dos entidades. Jornada electoral el primer domingo de junio de 2023. No votamos. Y para 2024 en elecciones federales queremos ser diputados, por ejemplo. Alguien interesado puede decir, fulanito es inelegible, tiene suspendidos sus derechos políticos por mandato constitucional. No votó en la elección local del Estado de México, elección de gobernador o gobernadora. Y se tiene que hacer efectivo el mandato constitucional. No podemos decir yo instituto o yo tribunal no puedo acatar la Constitución porque no me están dando esta facultad. No, el mandato es claro. Ciudadano que no cumple las obligaciones previstas en el artículo 36, por disposición del artículo 38, fracción primera, tiene suspendidos sus derechos políticos. Doctor, y tendría que ser, perdón, tendría que ser, o sea, interpuesta esa demanda, o sea, respecto de que no emitió su voto. Claro, pero no la demanda de que no emitió su voto, sino la impugnación de la elegibilidad de quien quiere ser candidato y no cumplió su obligación de votar en el procedimiento electoral de su entidad. Porque la Constitución no establece en elecciones federales, es en todas las elecciones, federales, locales y municipales. No sé si quede claro para todos, en especial Rosalba que hace la pregunta. Para mí el voto es un deber derecho. Esta es una expresión que me vi en la necesidad de crear como profesor de Derecho Familiar, porque no podía yo explicar algunas conductas que al mismo tiempo que derecho es un deber. Por ejemplo, la educación de los hijos. ¿Tengo derecho de educar a mis hijos o tengo el deber de educar a mis hijos? Sí, es un deber derecho, una conducta que simultáneamente implica facultad. Tengo el derecho de educar a mis hijos, pero al mismo tiempo es un deber jurídico. Debo educar a mis hijos. ¿Tengo derecho a alimentar a mis hijos o tengo el deber de alimentarlos? Si la misma conducta tiene la doble naturaleza jurídica. Tengo derecho a alimentarlos, es decir, ¿qué les puedo dar o qué les quiero dar? Si son mis hijos, yo los alimento como quiera. No. Porque al mismo tiempo que derecho es un deber y alimentar tiene, aparte de la connotación jurídica, una connotación científica desde el punto de vista de la... No sé cuál sea la ciencia que corresponda a la debida nutrición o alimentación de las personas, sino alimentarlos con lo que conocemos como alimentos o productos chatarra. No se trata de llenar el estómago, no se trata de engañar a los intestinos, se trata de un correcto desarrollo psicofísico de los seres humanos. Por tanto, mi derecho es deber al mismo tiempo. Debo alimentarlos correctamente, adecuadamente, por supuesto, conforme a mis recursos o posibilidades económicas.
Pero también me llevó a un comentario en el derecho familiar en la relación de pareja, porque se establecía en la legislación de la época en que yo era profesor de derecho familiar el deber de la mujer de tener relaciones sexuales con su esposo. Si revisan los libros de derecho familiar, van a encontrar el débito conyugal a cargo de la mujer. ¿Y por qué? Yo empecé a hablar hace muchos años con profesor de familiar de violación entre cónyuges y me decían que estaba mal. No hay violación entre cónyuges porque la mujer tiene el deber de tener relación sexual con el esposo y el esposo tiene el derecho de la relación sexual con la esposa. Uno de mis maestros, uno de los más grandes penalistas de esa época, don Celestino Porte Petit, escribió un libro titulado El ejercicio abusivo de un derecho o el ejercicio indebido de un derecho, cuando había esa relación forzada de esposo y esposa, ¿no? Y yo nunca acepté ese punto de vista. Era muy joven, pero me atrevía a contradecir a los viejos maestros, maestros de verdad, auténticos maestros, y sostuve esa tesis, violación entre cónyuges. Actualmente nadie tiene duda de que de que existe la violación entre cónyuges. Y yo explicaba, esto no es un deber para la mujer y un derecho para el hombre. Es un deber-derecho recíproco de ejercicio voluntario entre ambos. Y no puede uno ejercer coacción en contra del otro o la otra para poder llevar a cabo esta relación. Sí, el derecho familiar a mí me enseñó la existencia de estas conductas que al mismo tiempo son derechos y deberes, y ahora lo he trasladado al derecho electoral. Para mí, votar es un deber y un derecho. Tengo derecho a votar, pero como ciudadano, como cotitular de la soberanía, tengo el deber jurídico de votar, de elegir a los gobernantes. Esa función o ese deber me lo impone el hecho de ser ciudadano. Sí, para mí el voto es un deber derecho. Y así lo escribo, así lo he escrito, lo escribo como deber-derecho. Tengo derecho a votar y a exigir que me permitan votar, pero también tengo el deber de votar. Y si no cumplo mi deber, puedo ser sancionado. Siendo como sucede en Sudamérica y Centroamérica, en donde el incumplimiento de la obligación de votar se sanciona de manera pecuniaria. Aquí no. La sanción está desde el punto de vista jurídico-político. Suspensión de derechos políticos como ciudadano. Es un tema muy, muy interesante, Rosalba, que habrá que estudiar. Yo he escrito muy poco, pero no he publicado esta parte que me interesa, que trato de analizar con mucho cuidado. Bien. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, la verdad es que es un tema muy relevante, el tema de la aplicación y del artículo 38, fracción primera. Hasta ahorita, pues, no he conocido de un caso en donde se lleva a cabo esa suspensión, pero sí valdría la pena analizar más a fondo ese tema. Muchas gracias, doctor. Con gusto, Rosalba. ¿En dónde estás? En Quintana Roo. En Quintana Roo. Muy bien. Esta es la magia de esta tecnología que nos permite estar de distintos puntos de la República o incluso del planeta. Hace algunos días, en otro diplomado, estaba asistiendo un abogado del Supremo Tribunal Electoral del Uruguay. Chino nos permite esta posibilidad de comunicación. Bien, si no hay algún otro comentario, seguiremos con la exposición del tema que tenemos para hoy. Vamos a gracias. Proceso y procedimiento.
Les digo en plan de broma que nunca emití voto particular por el mal uso de la palabra procedimiento, pero proceso y procedimiento no es lo mismo. Vamos a la siguiente, por favor. Proceso, nos dice Leonardo Prieto Castro en su libro Cuestiones de Derecho Procesal. Precisiones terminológicas. La voz proceso es el término relativamente moderno de origen canónico que sustituye a la palabra romana judicium, con la que se designaba la institución pública encaminada a la definición, aseguramiento y ejecución del derecho material. Sí, muchas veces cuando vemos estas expresiones derecho de fondo, derecho sustantivo, derecho material, no sabemos a qué se refiere. Por eso hice la gráfica que ya ustedes vieron para poder saber cuál es ese derecho sustantivo, material o de fondo. Entre nosotros, dice Prieto Castro, posee mayor arraigo la expresión juicio, derivada, como puede observarse, del judicium romano. En la actualidad, se utilizan indistintamente las expresiones proceso y juicio. Si proceso y juicio son palabras sinónimas, pero no nada más. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Los vocablos jurídicos sinónimos son proceso, juicio, causa y pleito. Aunque la palabra pleito, nosotros en el derecho mexicano, normalmente no la utilizamos, pero es una palabra de uso común como proceso en España y en Sudamérica. Vamos a encontrar muchos libros en los que se hace referencia al pleito como sinónimo de proceso, como sinónimo de juicio. Y también en algunas traducciones del derecho procesal italiano fundamentalmente. Así que proceso, juicio, causa y pleito son términos sinónimos. Causa tampoco la usamos mucho, se usa más en el derecho procesal penal. Rara vez vamos a escuchar entre los penalistas que se diga, présteme el expediente 25/2023. Ahí se habla de causa. ¿Qué causa viene usted a ver o por cuál causa viene al juzgado? La causa es el proceso, juicio o pleito correspondiente. Por eso, cuando yo hacía o proponía cambio de juicio o recurso diferente al que había promovido el actor, escribía reencauzamiento con S y mis compañeros escribían reencauzamiento con Z. Y se utiliza la palabra reencauzamiento de manera metafórica cuando es con Z. Darle otro cauce jurisdiccional a la demanda presentada. En cambio, si es con S, pues no estamos en ninguna metáfora, estamos usando correctamente la expresión reencauzamiento para darle otra causa a la promovida por el actor. Sí, esa es la razón de mi pleito ortográfico jurídico que he mantenido, que mantuve en tanto fui magistrado y que por supuesto sigo enseñando como profesor. Causa es sinónimo de proceso, causa es sinónimo de juicio y por supuesto sinónimo de pleito. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Proceso y procedimiento. Vean, porque alguien escribió en alguna ocasión criticándome, solo porque es magistrado y por principio de autoridad, obliga a sus colaboradores a escribir reencauzamiento con S.
pero si no fuera magistrado nadie lo obedecería. Bueno, en parte tenía razón. Siendo colaboradores, el colaborador tiene que hacer lo que uno le diga, aunque diga uno mal. Por supuesto, debemos tener siempre el cuidado de decir bien lo que se diga y de ordenar bien para que sea bien cumplida la orden. Pero vean a Carneluti. Carneluti, una de las figuras más grandes del derecho y del derecho procesal en especial. En el lenguaje jurídico llamamos proceso por antonomasia a la serie de actos que se realizan para la composición del litigio. Y si no fuese una tautología, diría que se llama únicamente proceso al proceso judicial. Si la tautología es decir proceso judicial, porque el proceso solo existe dentro del derecho procesal y el derecho procesal solo se explica en el cumplimiento de la función jurisdiccional del Estado. Aunque les decía, pocos autores usan la palabra jurisdiccional, casi todo mundo utiliza la palabra judicial porque es lo que corresponde a los tribunales que existen en el contexto del derecho del poder judicial de la Federación, en un caso como el nuestro, de República Federal, deteriorada, pero República Federal, y frente al proceso o al derecho procesal local. En fin, nos dice Carneluti, si no fuera una tautología, diría que se llama únicamente proceso al proceso judicial. Fuera del derecho procesal no hay proceso, fuera del derecho procesal el proceso no existe. Y nos decía Prieto Castro, es un neologismo, una palabra creada, una palabra nueva, creada en el derecho canónico, que hemos ido utilizando en casi todo el mundo del derecho procesal y es el que ha venido a sustituir a la palabra juicio. Para muchos autores, juicio es el acto de sentenciar. Juicio es la sentencia. No aceptan que juicio y proceso sean términos sinónimos, justamente por esta sustitución. Para mí, en la teoría y en la práctica, juicio y proceso son términos sinónimos, como ya veíamos en la gráfica anterior. Vamos, por favor, a la siguiente. Alcalá Zamora y Castillo, con ese rubro, proceso y procedimiento. Nos dice en su libro Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Los términos proceso y procedimiento, y aún algunos otros como litigio, pleito, causa y juicio, se emplean con frecuencia, incluso por procesalistas eminentes, como sinónimos o intercambiables. Conviene, sin embargo, evitar la confusión entre ellos, porque si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso. Verbigracia, el que se utilice para la extradición. El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento, que puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo, se reduce a ser una coordinación de actos en marcha relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo. Verbigracia, procedimiento incidental
o impugnativo. Sí, Alcalá, Zamora y Castillo nos dicen, no se confundan. Proceso y procedimiento no es lo mismo. El proceso, si recordamos lo que nos dijo Carneluti, el proceso solo existe en el derecho procesal y tiene una finalidad: resolver el litigio. Y nos dice lo mismo Alcalá, Zamora y Castillo. El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional. ¿Cuál es esa finalidad? Componer lo que está descompuesto. Componer el litigio. El litigio es una situación anómala. El litigio surge por el incumplimiento de un deber, por la falta de respeto a un derecho. El litigio, de acuerdo a lo que han escrito Carneluti y el propio Alcalá, Zamora y Castillo, me han dado pie para definir al litigio como el conflicto de intereses de trascendencia jurídica caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. ¿Qué es lo que pretende o busca el proceso? Componer lo que está descompuesto. ¿Sí? La composición del litigio, para que vuelvan las cosas a la normalidad que tenían antes de que surgiera este conflicto de intereses entre actor y demandado. Sí, nos dice Alcalá Zamora, es cierto que muchos utilizan como sinónimas estas expresiones, incluso las encontramos la confusión en procesalistas eminentes que no tienen cuidado con el uso del lenguaje. Eso lo digo yo, no lo dijo Alcalá Zamora, pero deduzco esta conclusión de lo que él nos ha dicho y de lo que ha escrito. Vamos por favor a la siguiente lámina, Kenia. Doy esta definición de proceso, puse entre paréntesis jurisdiccional. Normalmente no uso la aclaración jurisdiccional. Yo estoy convencido, como dijo Carneluti, que proceso solo hay en el derecho procesal. Fuera del derecho procesal no existe proceso. Y propongo la siguiente definición. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Si recuerdan, definimos el derecho procesal como rama del derecho público que tiene por objeto exclusivo y directo al proceso. ¿Qué es el proceso? El conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Yo no comparto la opinión de algunos autores, entre ellos mi maestro don Cipriano Gómez Lara, cuando dicen que el litigio se resuelve mediante la aplicación de la ley. Autores
tan destacados como Giuseppe Chiovenda dicen lo mismo. El litigio se resuelve mediante la aplicación de la ley. No, la ley es quizá la parte más importante del derecho en un sistema de derecho escrito como es el nuestro. Sin embargo, no solo es la ley. La ley, al momento de aplicar, se interpreta. La ley muchas veces es incompleta y por tanto habrá que completarla. Pero en ocasiones no existe la ley o la norma jurídica que se debe aplicar. Y entonces el tribunal tiene que crear la norma del caso concreto. Cuando estudiamos interpretación de la ley, muchas veces nos dicen que la analogía es una forma de interpretación o un método de interpretación. No, esto es incorrecto. La analogía es la creación de una norma jurídica inexistente para resolver un caso similar a otro que sí está regulado por la ley. Por ejemplo, los hijos habidos en matrimonio tienen derecho a alimentos. Actualmente existe norma jurídica, pero no siempre ha existido. ¿Y los hijos de concubinato no tienen derecho a alimentos? Cuando la ley establece que los padres deben alimentar a sus hijos, no establece una declaración, una clasificación o una discriminación. ¿A cuáles hijos? Los hijos de matrimonio, los hijos de concubinato, los hijos extramatrimoniales de cualquier otra relación. ¿A cuáles hijos? Sí. La norma es aplicable a todos los que tengan calidad de hijo. Si la ley estableciera los hijos de matrimonio, pues los que no son de matrimonio son hijos también y por tanto tienen derecho a alimentos. Y si no existe la norma, la crea el tribunal que conozca del juicio correspondiente. Ayúdenme a leer, por favor, el artículo 18 del Código Civil Federal. Y alguien más busque, por favor, el artículo 14 de la Constitución y en específico en su párrafo cuarto, el último. Si alguien encontró el artículo 18 del Código Civil Federal, abra su micrófono y lea, por favor. Artículo. Adelante. Adelante. Hola, buenas tardes. Artículo 18. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Gracias. Arisbet, ¿es tu nombre? Sí, ¿Y por qué escriben con minúscula? es que no lo chequé, lo rectifiqué. Sí. Y a García creo que le falta acento. En la I. Sí. Sí. Y a Justo le falta la mayúscula también. Sí, es que todo así lo estaba escrito. Bueno. Gracias, Arisbet. Fíjense, este es un principio general del derecho. Está en el artículo 18 del Código Civil Federal y es una norma procesal, no es una norma sustantiva. Ningún tribunal, obviamente competente, ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de insuficiencia, inexistencia o de oscuridad de la ley. ¿Cómo debe resolver? Si la norma es oscura, la debe interpretar para poder encontrar el sentido de esa norma. Si la norma es incompleta, la debe completar.
Si la norma no existe, debe hacer la norma del caso concreto. ¿Cómo? Depende de cada caso concreto. Pero una de las formas es recurriendo a la analogía. Otro método, la mayoría de razón. Otro método, la igualdad de razón. Sí, en fin, cuando estemos en esa situación, tenemos que resolver como corresponda. ¿Por qué? Porque el proceso es para resolver el conflicto de intereses jurídicos conforme a derecho. Pero también puede ser que a falta de ley sea aplicable los usos o que se pueda aplicar la costumbre jurídica. Depende de la ley aplicable al caso concreto, porque la misma ley aplicable al caso concreto establece o puede establecer, a falta de ley expresa, se aplicará o se estará a los usos y costumbres de la materia. Los usos bancarios son de uso cotidiano, son de aplicación cotidiana, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo advirtamos. Los estados de cuenta que nos manda el banco, tenemos que revisarlos y si no estamos de acuerdo, podemos hacer observaciones dentro de un plazo previsto en la ley. Y si dentro de ese plazo no hacemos observaciones, el uso bancario implica que estamos de acuerdo y no podemos impugnar después. Se aceptó y por tanto vincula al usuario del servicio bancario. En fin, hay muchos temas sobre usos y costumbres sustitutivos o complementadores de la ausencia de norma jurídica o cuando la norma jurídica no es completa. Pero además, les decía, la norma jurídica, al ser escrita, está escrita con palabras y las palabras están escritas con letras y las letras son símbolos, son signos que tienen un significado. Por tanto, siempre al aplicar la ley tenemos que interpretar. No se puede aplicar la ley sin la interpretación. Por sencilla que sea la norma, por clara que sea la norma, tenemos que interpretarla. Sí, la interpretación es una de las funciones fundamentales que tiene el tribunal, que tiene el juzgador. Así que resolver mediante la aplicación del derecho es el derecho en todo el contexto integral que les dije. La aplicación del derecho no es aplicación de leyes. Es aplicación de normas jurídicas, sí. Pero ¿en dónde están esas normas jurídicas? Pueden estar en la ley, en la costumbre o en la jurisprudencia, o en los tratados internacionales o en los principios generales del derecho. O incluso cuando tengamos necesidad de interpretar. Sí, un segundo, por favor. Si quieres, ya desde temprano, Johnny. ¿Quieres que cierre o dejo así? A ver, Arisbet, creo que dejaste tu micrófono abierto y te estamos escuchando. Perdón. No te preocupes, pero luego resultan algunas indiscreciones y nos enteramos todos. Tengan cuidado con los micrófonos. Bueno, decía, sí, las normas, ¿en dónde están? Tenemos que buscarlas. Y cuando no haya, tenemos que crearlas. Tanto al interpretar como al crear la norma, la ciencia jurídica es un auxiliar extraordinario. ¿En cuántas sentencias invocamos autores para darle fuerza científica a nuestra argumentación? Sí, si a mí no me creen porque solo soy magistrado o porque soy juez, vean que esto que estoy diciendo
lo ha sostenido tal autor en tal obra. Y en la sentencia citamos la literatura jurídica seria que consideramos aplicable al caso. De tal manera que no solo son normas, también es doctrina. Sí, todos estos elementos, ¿para qué? Para resolver un conflicto de intereses, por supuesto, siempre que trascienda al derecho. No es cualquier conflicto de intereses, es un conflicto de intereses de trascendencia jurídica. Me falta explicar, pero no nos dará tiempo para todo, explicar lo que son los hechos jurídicos, actos jurídicos y procedimientos jurídicos. Estudien, por favor, el tema de hechos y actos jurídicos en libros de obligaciones. Cuando se estudia fuentes de las obligaciones, estudiamos el contrato como la fuente más importante de las obligaciones. Y códigos como el Código Civil Federal establecen que las reglas que aplican a los contratos son aplicables a los demás actos jurídicos en tanto no contravenga su naturaleza o a una disposición expresa de la ley. Así que todo lo que podamos estudiar y leer en teoría del acto jurídico aplica también a la materia electoral porque está hecha con actos jurídicos, con hechos jurídicos y procedimientos jurídicos, y obviamente al derecho procesal electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Kenio. Mi concepto de procedimiento. Procedimiento es el conjunto sistematizado de hechos y conductas que se realizan para la consecución de un fin específico, ya de naturaleza jurídica o extrajurídica. Si procedimientos hay dentro del derecho y fuera del derecho. El procedimiento no solo existe en el ámbito del derecho, sino en las demás ramas del conocimiento humano. Así se puede hablar de procedimientos físicos, químicos, biológicos, etc. Y dentro del universo jurídico se puede hacer alusión a procedimientos administrativos, legislativos y o jurisdiccionales, para hacer referencia exclusivamente a los tres grandes rubros en que se clasifican las funciones desarrolladas por los órganos del Estado. Sí, para mí eso es el procedimiento, conjunto sistematizado de hechos y conductas que se realizan para la consecución de un fin específico, ya de naturaleza jurídica o extrajurídica. Y para no dar malas ideas, no dije de naturaleza jurídica lícita o ilícita, porque la finalidad puede ser ilícita. Y sin embargo, estar dentro del derecho, obviamente en la parte negativa del derecho, y ser un conjunto sistematizado de conducta. Bien, esto lo dejaremos para nuestra sesión de mañana, el derecho procesal electoral. Veremos derecho procesal electoral, acción electoral que no tiene ninguna especificidad y la diferencia de la acción electoral con la acción constitucional en sentido estricto. Sí, pero todo lo que hemos visto decir algo, Rosalba? No, todo claro, doctor. Nada más quiero conseguir su libro. Ah, bueno, eso está en la editorial Porrúa. Sí, yo espero que sí tengan, hicieron una reimpresión. Es un libro no actualizado. Su actualización llegó hasta 2006. A partir de ahí que me eligieron magistrado, me dediqué a escribir proyectos de sentencia y sentencias
y no actualizar libros no da tiempo para todo. O hace uno libros o hace uno sentencias. Pero en fin, admiro a los que hacen las dos cosas. Si no hay alguna otra intervención, nos veremos mañana. Son las 5:59 y estaremos concluyendo nuestra sesión de hoy. Que tengan una excelente tarde. Lean algo de lo mucho que hemos visto hoy. Si hay alguna duda, mañana la plantean y trataré de resolverla. Y si no, continuaremos desde el primer momento. Sí, nos veremos mañana. Que tengan buena tarde todos. Buena tarde, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.